todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Vamos a empezar esta presentación de los números número 39 y número 40 de la revista Voces en el Fénix, dedicado a Internet, presente, pasado y futuro, reflexiones sobre la cultura digital. Primero que nada, agradecer la invitación, empezando por Leonardo Abraham Gac, que es el director de la revista Voces en el Fénix y de la cátedra libre Plan Fénix, y al resto del equipo, Martín, Belén, Erika, muchas gracias por todo el trabajo y el acompañamiento y el apoyo en la coordinación y edición de este número. La convocatoria que me realizaron para coordinar este número, la verdad que ya al llamarme fue realmente un honor y me puso muy nervioso y me puso un gran desafío, y fue sobre todo en las primeras conversaciones con Gac y con Martín donde me planteaban cuál era la intención del número, y tuvimos dos reuniones donde discutimos los enfoques, discutimos los posibles autores, los posibles invitados, y sobre todo la intención de estos dos números, que iba a ser un número, pero por la dificultad y lo inabarcable de la web, de Internet, terminó siendo dos números. Y en este sentido, esta convocatoria que hicimos fue intentar pensar a la web, pensar a Internet en capas, ¿no? Bien tecnológico, como suele ser el protocolo OSI, que divide en capas la web, Internet y las conexiones y las comunicaciones. Y en este sentido fue intentar abordar lo inabarcable que es la web, dividiendo temáticamente. Por ejemplo, dentro de los temas intentamos hacer una división. Por un lado, lo relativo a la web, relativo a los negocios, al trabajo. Después, otro enfoque más relativo a la política, a las regulaciones, al gobierno o al Estado. Después, otro enfoque que fue, o otra capa, que fue lo relativo a los cambios en la cultura, en los consumos culturales, en la creación, en la comunicación, en la educación, en la ciencia. La verdad que los números, ambos números, tanto el 39 como el 40, hacen un recorrido bien amplio. Voy a leer cortito una parte de la editorial y ya les voy a pasar la palabra a los compañeros que han escrito y que han llenado de vida, de conocimiento y de reflexión este número, que creo que no abarca toda la web, porque realmente es inabarcable, pero plantean unos puntos y unas boyas o unos disparadores para reflexionar críticamente, pensar críticamente la web y su evolución, y continuar reflexionando. En la editorial paso por unos hitos históricos desde el año 1969, con la creación de ARPANET, en el año 1983, cuando realmente empezó la web, dejó de pertenecer a ARPANET y pasó a la sociedad civil, por así decirse. Después, en 1990, con la creación de la web, de la World Wide Web, como comúnmente la conocemos, pasando por el 2001 con la crisis de la burbuja.com, en el 2004 con la creación o aparición de la web 2.0 o de la web social, y hoy en el 2014, 24 años después de la creación de la web, reclamamos o decimos o esbozamos: estimados lectores, tienen en sus manos, pantallas u ojos, uno de los dos números de la revista Voces en el Fénix, dedicadas a Internet, pasado, presente y futuro. La web vino a revolucionar muchos ámbitos de nuestras vidas: la forma de comunicarnos, de relacionarnos con otros, la investigación, el trabajo, los negocios, la educación, el consumo cultural, los medios digitales, la política, gobierno, entre otros. Hay opiniones
tan diversas respecto a la web como personas existen. Y extremando un poco las posturas, encontramos a muchos que tienen una visión más optimista o positiva de la web, que consumen y producen contenidos propios, nuevos o remixados, que estimulan la creatividad, la innovación y cultivan el trabajo colaborativo para lograr un aprovechamiento de la inteligencia colectiva. Después hay otros que tienen una visión pesimista, completamente negativa o desconfiada de la web, argumentando que estamos también perdiendo habilidades sociales hasta llegar al punto del aislamiento social, viviendo un incipiente narcisismo digital con el chef broadcasting o las selfies, y una pérdida sobre todo de la privacidad. Y sobre todo acá hay una frase de un pensador de la web muy interesante, que es Chris Anderson, que es que un artículo del número 40 se llama, que dice: si en la web, si vos no estás pagando por el producto, es que sos el producto. Que es, nada, si uno lo piensa y es un poco paranoico, te deja reflexionando bastante y te hace desconectarte también. Y después hay varios que también, digo, que para no, sobre todo no dejarlos afuera, que tienen una relación recíproca de indiferencia con la web. Hay muchos que la brecha digital tiene a muchos excluidos, sin acceso a computadoras, sin conectividad o sin formación para apropiarse. Hay muchos programas gubernamentales, como pueden ser el tradicional de Negroponte de una computadora por niño, o en Argentina es implementado por el programa Conectar Igualdad, y de la sociedad civil que intentan saldar esa deuda tecnológica y social. Desde este número convocamos a diferentes académicos, profesionales, funcionarios, empresarios y usuarios de la web para que desde sus diversas experiencias, visiones y formaciones, el número escriben tanto antropólogos, gente del ámbito de la comunicación, periodistas, gente del derecho, de economía, de educación, de informática, sociología, hasta bibliotecarios hemos invitado. Ellos relatan la evolución y cambios que produjo en nuestra vida esta tecnología social, pensándola sobre todo críticamente y dejando algunas preguntas para continuar reflexionando al respecto. Luego de eso quedaría recorrer los números, los artículos, como digo, una mención muy rápida a los artículos para no perder mucho tiempo y ya pasarle la palabra a los autores, expositores invitados. El número 39, que es el que hoy ya está en este momento publicado en la web, tiene 14 artículos, en el cual el primero de los artículos es un nuevo cambio dirigido, la pregunta es: ¿un nuevo cambio dirigido? Reflexiones en la era digital, por Jimena Peret, que ella es una antropóloga, investigadora del CONICET. Después otro artículo de un colega peruano que se llama Todos aquí todo el tiempo, posiciones a favor y en contra de la irrupción del Internet en nuestras vidas. Después hay un manifiesto punto comunista de un docente estadounidense, investigador también, Eben Moglen. Después este artículo puntualmente fue tomado y recomendado y pedido los permisos del caso de otro libro publicado por el Instituto Gino Germani, por el Grupo de Sociedad y la Información. Ese capítulo fue tomado de ese libro llamado Resistencias y Ciberactivistas, creo, perdón, pero no me acuerdo exacto el nombre. Después otro artículo, justo acá, que está presente la autora, que se llama Internet, redes sociales, movilidad y después, que así que hoy Guadalupe nos va a contar un poco y reflexionar en general. Después otro artículo, Gobierno abierto o Estado abierto, el desafío que plantea el nuevo paradigma digital, que eso lo aborda María Sol Tischik, que ella trabaja en la jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación. Muy interesante esta parte del gobierno abierto y de la apertura. Después otra comunicadora social que escribió sobre de hackers cívicos y datos y democracia, que cuenta un poco el nuevo, no me va a salir la palabra, bueno, el nuevo escenario o el nuevo ecosistema, ahí está, de hackers, de ciudadanos 2.0, de hackatones que se están armando tanto desde el gobierno como de la sociedad civil para
utilizar datos públicos compartidos por los gobiernos. Después una periodista hablando en este mismo sentido de periodismo de datos, Elena Brizuela, el poder de los datos para fortalecer al periodismo. Es toda también un nuevo camino que se abre en el periodismo digital sobre todo. Después una reflexión de Martiniano Nevirovsky, que él es periodista de Telam, sobre ciberespionaje global y privacidad. Sobre todo retoma temas de Snowden. A esta parte hay muchos miedos y muchas telas y muchas invasiones a derechos personales por los cuales reflexionar. También cuenta un poco la postura y la actitud que tomó Brasil y propone algunas reflexiones pensando en el Mercosur. La verdad que muy interesante también. Después Eduardo Esteves, en ese mismo sentido, habla de la inteligencia a partir del uso de Internet y las nuevas tecnologías. Después una temática que también muy relacionada con Internet y la cultura digital y con la economía, que es el Bitcoin, estas nuevas monedas digitales. Justo convocamos a la ONG Bitcoin Argentina, que ellos están trabajando e impulsando el tema. También un tema muy nuevo e interesante. Después, desde una ONG que trabaja con tecnología, sobre todo dirigido a ONG, para Carolina Barada y María José Greloni, ellos hablan del potencial de la nube en Internet, de trabajar en la nube para fortalecer el compromiso y la colaboración social. Después un periodista y también profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que habla sobre mucha data, un poco sobre el tema de Big Data y los datos que compartimos, sabiendo y no sabiendo, a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones en Internet, que muchas veces por tener que usar un juego, por ejemplo Candy Crush, terminás compartiendo datos que puedan ver tus contactos, que puedan ver los mails que mandás, un montón de derechos que generalmente lo hacemos automáticamente sin reflexionar sobre esa práctica. Él nos hace reflexionar un poco sobre el uso de esos datos. Después una reflexión de Gabriela Suet, también comunicóloga, de profesora y docente de sociales también. Ella habla sobre el software es cultura, una mirada al nuevo escenario desde las humanidades digitales. Esta semana también se dio que hubo una jornada de humanidades digitales acá en el país, la primera, también muy interesante. Y por último, para cerrar este número y ya no aburrir, Valentín Muro, él es un maker y él en este artículo o en esta entrevista cuenta un poco qué se trata el mundo maker, el mundo de los hacedores y cómo se relaciona con la cultura digital y cómo se relaciona con la Internet de los objetos, que es lo que se viene. Queda el número 40, pero leer número por número no va a ser el caso en así que no respiren tranquilos. Gracias. Doy la palabra, no, por favor. En todo caso, después lo comento para la cámara. En este caso, quisiera dar la palabra a Natalia Calcaño, bueno, para Natalia Calcaño. Ella es socióloga, se especializa en economía cultural, es directora nacional de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, es responsable del Sistema de Información Cultural de la Argentina, SINCA, organismo que dirigió desde su creación bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación, coordina los programas del SINCA y del Sistema de Información Cultural del Mercosur Cultural, ha realizado tareas de consultoría para organismos internacionales como el BID, PNUD y OEA, es a consultoras privadas y para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, de Salud y Jefatura de Gabinete, en temas vinculados al diseño y procesamiento estadístico de información. Perfecto, pasamos la palabra. Tu artículo realmente, el artículo que escribieron con Julio Villarino fue muy interesante, sobre todo el análisis que hicieron del relevamiento que habían hecho de consumos culturales, así que agradecidos de que estés acá, de que hayan aportado este artículo y de que compartas ahora tu reflexión. Bueno. Muchas gracias.